Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el profe Cris Coronel. En este video voy a tratar de explicar cómo generar un instrumento de evaluación para tus estudiantes de varias preguntas utilizando inteligencia artificial. En este caso voy a tratar de usar la herramienta que te recomiendo, que sería ChatGPT, por la cantidad de texto que probablemente vamos a tener que utilizar. En este sentido, pues voy a tratar de compartir la pantalla para mostrarte todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, por un lado, podemos abrir la herramienta ChatGPT, suponiendo pues que ya está registrada en la misma, ¿no? Esta herramienta pues me va a ayudar a generar los prompts necesarios para poder llegar a completar pues un instrumento de evaluación de varias preguntas y luego poderlo exportar a una herramienta como Moodle, ¿sí? Para los entornos de aprendizaje. En todo caso, antes de iniciar, pues quiero indicarte que es necesario saber que la estructura de una pregunta para poder ser importada es de la siguiente manera, ¿sí? Tenemos el código de la pregunta que lleva este formato, dos puntos, dos puntos, el nombre del código de la pregunta y se cierra con punto, punto. Luego viene el título de la pregunta, ¿sí? El título de la pregunta, que eso vamos a tratar que genere la inteligencia artificial y asimismo encerrado entre llaves, ¿sí? Entre llaves están cada una de las opciones que nos va a generar la herramienta, pues con el fin de poder crear las preguntas, ¿no? Otra particularidad es que al inicio de cada opción de respuesta, pues tenemos el símbolo de tilde y el símbolo igual para decir, pues, en el primer caso, que las preguntas que son negativas o incorrectas y el signo igual para decir las preguntas o la pregunta que son correctas. Sabiendo esto, pues, como una primicia para poder utilizar dentro del entorno de generación del cuestionario a través de inteligencia artificial, yo creo que el segundo paso es que nosotros podamos ya interactuar. Aquí es importante saber lo siguiente, saber escribir cómo normalmente debería desarrollarse un prompt, ¿no es cierto? Un prompt que nos permita especificarle la herramienta qué es lo que necesitamos, ¿no? Hay que ser bastante específicos en lo que decimos. En este caso, pues, lo importante es que nosotros empecemos diciéndole a la herramienta, soy un docente de la asignatura, aquí especifiquemos siempre la asignatura que queremos generar el instrumento. En este caso, voy a tratar de utilizar la asignatura de diseño web, que es una de las que generalmente entrego en la universidad, ¿no es cierto? A partir de esto, pues, de esta primicia, el prompt tiene que ser ya especificado con los requerimientos que normalmente uno necesita. Pues en este sentido, trataré de decirle al programa que genere o genera un cuestionario voy a poner 20 preguntas de opción, puede ser múltiple, eh, de opción múltiple que voy a tratar de arreglar para que no haya confusiones en la herramienta, preguntas de opción múltiple, ¿no? Luego es importante indicar un parámetro para que la herramienta, en este caso ChatGPT, genere en el formato o lo más acercado al formato que yo necesito. En este sentido, le voy a pedir a la herramienta que genere en código, Python Kinter, que sería más o menos el formato en el que yo desearía para que genere para una posible importación en la herramienta Moodle. En este caso, le vamos a poder pedir que genere el cuestionario, el cuestionario
En el formato GIF. Este formato GIF es altamente utilizado para las importaciones masivas de preguntas de la herramienta Moodle. Pues entonces le indicamos también a ChatGPT que necesitamos ese formato o que se genere las preguntas en el formato GIF, ¿no? Y le decimos que necesitamos para importar directamente a Moodle en este caso, ¿no? Indicándole que es la herramienta donde normalmente, a lo menos en la universidad o en las herramientas que tienen el entorno Moodle sea compatible, ¿no? Luego, una vez que ya le he dado los parámetros fundamentales del número de preguntas, probablemente le estoy indicando en el formato que necesito, en el código que necesito y el formato para importar directamente a Moodle. En este sentido, pues le voy a decir que aquí hay una particularidad importante, ¿no? Y cabe la explicación. Normalmente, si es que yo no le explico de dónde generar las preguntas, pues la inteligencia artificial de ChatGPT lo que va a hacer es tratar de extraer la información de Internet y generar las preguntas. Algo que tal vez no nos va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros los docentes ya tenemos información o módulos que normalmente los usamos para dar nuestras cátedras en Internet. En este caso, por ejemplo, yo tengo mi módulo de diseño web donde tengo estructurado absolutamente toda la información de este módulo, de esta asignatura, para por lo menos cursar el primer bloque, ¿no? En todo caso, la idea es que nosotros tomemos esta información y le podamos decir a ChatGPT que genere las preguntas en base a esta información, que esto sí sería de gran utilidad al momento de crear ese cuestionario, ¿no es cierto? Entonces, aquí valga la oportunidad para poderle decir a la herramienta o tener listo toda esta información para poder copiar en el prompt, ¿no es cierto? Entonces aquí la importancia de lo que podamos hacer es que podamos copiar y pegar toda esta información. Una recomendación muy importante aquí, es mejor utilizar la información de un editor de texto antes que eh, antes de utilizar un PDF, porque el PDF siempre trae unos formatos de corte, entonces es bastante, puede ser que les pueda dar problemas en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso les recomiendo que utilicen los archivos de Word. En este caso, estoy abriendo el mismo módulo, pero en el formato de edición, ¿no es cierto?, de Word. ¿Para qué? Para que me sea más sencillo utilizar. Entonces, aquí lo que voy a hacer es tratar de copiar toda la información como lo estoy haciendo en este momento, ¿no? Quizás hasta el último bloque de texto que yo pueda tener. Listo, o que pueda tener su información. Entonces, copio y luego me voy a ChatGPT y luego de haber puesto mis primeras instrucciones, le voy a decir a ChatGPT que use la información a partir de las temáticas abordadas, abordadas en la asignatura de diseño web, ¿sí? Y luego lo que hago es poner unos dos puntos y copiar toda la información que traje de mi documento. Como se puede ver, prácticamente se ha copiado la información del módulo. Aquí una recomendación fundamental. Es bueno borrar estos caracteres, como por ejemplo las numeraciones de cada una de las temáticas que vinieron o que viajaron desde el documento. Eso lo digo porque para que no interprete ChatGPT
como que son preguntas que ya están establecidas. Más bien, vamos a quitar todos esos caracteres o esas numeraciones. Asimismo, fíjense que se copiaron las imágenes, entonces toda esa información la vamos a borrar para que sea un texto mucho más limpio al momento de generar la información, ¿no es cierto? Entonces, me voy a permitir borrar rápidamente toda esa información de numeración. Vuelvo y repito, esa es una observación bastante importante para que no tengan problemas al momento de que la inteligencia artificial de ChatGPT no confunda como preguntas que ya están elaboradas. Entonces, la idea es que ChatGPT me genere las, las preguntas a partir del texto que yo le estoy o le estoy brindando a la herramienta. Entonces, fíjense, aparte también hay que borrar cierta información que realmente es irrelevante al momento de que la herramienta utilice la información. Entonces, aquí me voy a tomar unos par de segundos para poderle borrar todos estos espacios en blancos que a la final son o representan un factor innecesario para crear nuestro banco de preguntas, ¿no? Listo, entonces creo que con esto estaríamos casi listos. Por aquí, vamos a ver si tenemos un poco más acá abajo, si hay. Perfecto. Acá está, tenemos otra más. Perfecto. Bueno, mientras continúo borrando, pues también es importante mencionar que se pueden generar tipos de preguntas adicionales. En este caso, envié solo a crear preguntas de opción múltiple o conocidas también como opción únicas, pero también se puede generar preguntas de opción, no de opción o de tipo verdadero y falso. Tranquilamente se lo puede hacer. Lo que hay que especificarle en la herramienta en el prompt es que también ustedes requieren o que requerimos crear eh, ese tipo de preguntas de verdadero y falso, ¿no es cierto? Simplemente sería de adicionar que necesitan esa instrucción a través del prompt y decirle que necesitamos ese tipo de preguntas. Bueno, he terminado de quitar esos caracteres especiales, esos caracteres quizás que son irrelevantes, y tenemos el prompt listo, ¿no es cierto? Una vez que tenemos listo, pues lo que vamos a hacer es enviar el mensaje para ver qué resultados obtenemos del prompt, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, bueno, está generando un sinnúmero de preguntas en el formato quizás que, que, que en un formato que tal vez no nos va a servir, ¿no es cierto? Quizás la herramienta interpretó de otra manera y lo que vamos a hacer es tratar de corregir este problema. ChatGPT está generando un código fuente que en realidad no va a ser de mucha utilidad. Podemos ir, cuando nos salen estas cosas irrelevantes o no necesarias o que no van de acuerdo a mis objetivos, podemos realmente editar esta información. Quizás pudiera quitar esto de aquí en código Tinker, ¿sí? Para ver cómo reacciona ahora al momento que nosotros pongamos enviar nuevamente. Entonces, esperemos que haga lo suyo. Entonces, en este sentido, vemos que ya está generando la información. Miren, las preguntas se están generando, esto está mucho más agradable. Voy a recalcar lo que hice fue es quitar esas palabritas claves que puse el código Python Tinker, porque le interpretó como que si nosotros queremos generar un programa, un código fuente para ejecutar, y ese no era el objetivo. Bueno, como ustedes pueden ver, ha generado ya algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, esto sería el código de la pregunta.
Y si me regreso pues a la primera indicación que di, pues si no está en este formato, pues es bien complicado que se importe o cuando se haga el proceso de importación van a haber problemas, ¿no es cierto? No les va a permitir la importación. Entonces vamos a tratar de hacer algunas cosas importantes aquí, ¿no? Tomando en consideración las observaciones de cómo tiene que estar las preguntas creadas. Por ejemplo, vemos que no tenemos cuál es la respuesta correcta y las respuestas incorrectas, no tenemos los códigos de las preguntas en los formatos que necesitamos. En todo caso, por lo menos tenemos la estructura, sabemos que las preguntas que se crearon están basadas en nuestra información de nuestro módulo, pues por lo tanto creo que es fundamental, ¿no es cierto? Eh, no sé, más acá abajo podemos ver que nos ha generado nuestras 20 preguntas y creo que es bastante importante lo que tenemos en primera instancia, ¿no es cierto? Ahora, es importante mencionar que le vamos a decir a la herramienta que vaya estableciendo en algunos formatos que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Tal vez le podemos recalcar a a la herramienta y decirle que todas las preguntas, ¿no es cierto? Las preguntas que genera deben estar en eh, formato GIF, que es el formato que nos va a permitir importar masivamente las preguntas a la herramienta Moodle, ¿no es cierto? Y aquí le podemos decir para importar, para importar eh, directamente a, y especifiquemos el nombre, ¿no es cierto? Y démosle un enviar mensaje y veamos los resultados que nos va generando, ¿no es cierto? Como que ya hizo un cambio, muy bien. Excelente, entonces tenemos las preguntas. También podemos borrar esa numeración de preguntas porque no es necesario, la verdad. Siempre cuando uno crea las preguntas o los bancos de preguntas, no especifica el número el número secuencial de preguntas. Es una práctica bastante interesante, entonces le podemos decir a a la herramienta que quite la numeración secuencial de las preguntas. Entonces, fíjense que ya le retiró los números secuenciales y volvió a crear, ¿no? Entonces, hasta este momento está muy bien. Les recuerdo que estamos haciendo un paso a paso para no escribir en un solo prompt todo, para que no haya confusiones. En todo caso, ahora le vamos a decir a ChatGPT que adicione el código de pregunta, ¿sí? Que adiciona el código de pregunta antes de cada, a ver, adiciona el código de pregunta antes de cada insumo o de cada pregunta. Redundemos para ver. Adiciona el código de cada pregunta en el siguiente formato. Entonces, recuerden que era adiciona el código de pregunta de manera secuencial antes de cada pregunta en el siguiente formato. Entonces, le vamos a decir que tome este formato. Vamos a darle Enter para ver si es que nos está comprendiendo. Y fíjense, nos ha comprendido y le está dando la codificación secuencial a cada pregunta, que es el objetivo de nuestra generación de nuestro cuestionario, ¿no es cierto? Entonces, en este momento está generando. Ahora le vamos a decir a ChatGPT que ponga las respuestas correctas y las respuestas incorrectas, ¿no? Que marque con un signo igual, en este caso, a las preguntas que deberían llevar el, el símbolo, ¿no es cierto? En este caso, le vamos a decir adiciona a cada
opción, a cada opción, cuál es la respuesta correcta y cuál es la respuesta incorrecta, ¿cierto? Eh, y le podemos poner de una vez que incluso aquí mismo, ¿no? En el prompt, adiciona a cada opción cuál es la respuesta correcta con un signo igual, y cuál es la respuesta incorrecta con un signo de tilde, ¿no es cierto? Y le vamos a dar OK, y vamos a ver que fíjense que al inicio les puso ya las respuestas o los símbolos a las respuestas que deben ser correctas e incorrectas. Otra recomendación es quitar, por ejemplo, los literales de las preguntas. No es necesario que vaya a los literales. Eso también le podemos decir a la herramienta que quite, ¿no es cierto? Quita los literales de cada opción de pregunta. Entonces, miremos para ver. Entonces, como ustedes se pueden ver, se ha retirado ya cada una de los literales de las preguntas. Según el formato, mientras se genera, fíjense que necesitamos que tenga una llave al inicio y al final de las preguntas. Entonces, eso también le vamos a especificar para que pueda cumplir la recomendación del formato para que se pueda formular, ¿no es cierto?, correctamente el cuestionario. Entonces, aquí es fundamental aquí es fundamental indicarle de la mejor manera cómo debería realmente crear esa estructura de los símbolos, ¿no es cierto?, de las llaves para que pueda generar de la mejor manera posible. Entonces, decimos, adiciona llaves, eh, eh, llaves al conjunto de preguntas o de opciones pudiera ser, ¿no es cierto? Normalmente aquí vamos a tratar de que entienda correctamente la instrucción, ¿no es cierto? Le vamos a decir adiciona llaves al conjunto de preguntas, al conjunto de opciones, perdón, opciones en cada pregunta. Adiciona llaves al conjunto de opciones en cada pregunta. Y digamos, las llaves debe estar al inicio, deben estar únicamente al inicio y al final. Y vamos a darle un enter. Entonces, fíjense, acabo de crear las llaves al inicio y al final. Y creo que con esto, pues, fíjense, aparentemente hemos logrado crear las, la estructura que es necesaria para poder importar a la herramienta de Moodle. Entonces, fíjense, tenemos nuestras 20 preguntas que fueron relativamente sencillo, lo más importante que tomó la información de nuestro módulo para poder crear. Quizás aquí algunas recomendaciones sería importante mencionar que se debería, por ejemplo, borrar estos espacios en blancos que están aquí, ¿sí? Pudiera ser una recomendación, no es necesario, podemos probar. Creo que le vamos a dejar allí para poder llevar a la importación a la herramienta, ¿no es cierto? Bueno, de aquí lo único que me toca es copiar todo este texto, abrir un blog de notas, abrir un blog de notas y pegar. Nada más, con esto le grabamos al archivo,
le grabamos al archivo, le ponemos un nombre, por ejemplo, cuestionario de preguntas, diseño web, y le grabamos, por ejemplo, en descargas. Con esto tengo generado mi archivo plano. Ahora, una vez generado con inteligencia artificial todo este cuestionario, pues nos vamos al curso, ¿no? A nuestros cursos que normalmente dictamos en nuestras clases. En este caso, voy a abrir uno de los míos que es diseño web, y es importante conocer que tenemos que irnos directamente a la opción de banco de preguntas. Listo, va a abrir el banco de preguntas en este caso, y esperemos un ratito que se abra. Muy bien, entonces aquí tenemos un conjunto de preguntas. Entonces, primero voy a crear una categoría para diferenciar lo que vamos a hacer. Añado una categoría. Y aquí le voy a dar, por ejemplo, vamos a ponerle como test de importación de preguntas. Normalmente aquí se pone una etiqueta que represente lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Si fuera una evaluación final o una evaluación interciclo o cualquier tipo de evaluación, no sé, de fin de módulo, etcétera, como ustedes le pongan. En este caso, pues para que se pueda anotar, voy a poner test de importación de preguntas de la asignatura, así, a ver, asignatura diseño web, para saber qué es nuestro, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer es seleccionar, bueno, dentro del curso, y añadamos. Perfecto. Entonces, está añadido. Voy a hacer clic allí. Y obviamente estoy dentro de la etiqueta de la categoría que creé para ver, como ustedes pueden ver, está en blanco todo esto. Y aquí arriba pues tenemos un conjunto de opciones que dice preguntas, categorías, importar y exportar. Entonces, como yo ya creé con inteligencia artificial mis 20 preguntas, pues le digo importar. Perfecto. Fíjense, en este conjunto de opciones tenemos varias opciones, ¿no? Y la que nosotros nos enfocamos fue en el formato GIF. Entonces seleccionamos la opción GIF y obviamente seleccionamos el archivo donde se encuentran todas nuestras preguntas generadas. Entonces aquí está nuestro cuestionario de preguntas y ponemos aceptar. Nos queda más que poner subir este archivo e importar. Y si todo sale muy bien, como en este caso, pues dice, es procesando las preguntas del archivo importado 20 preguntas desde archivo de forma exitosa. Entonces, fíjense, tenemos nuestras 20 preguntas correctamente, y lo que voy a hacer es poner continuar. Y como ustedes pueden ver, voilà, se ha creado las 20 preguntas en nuestro cuestionario, ¿no es cierto?, en nuestra herramienta para poderlas utilizar. Si deseamos hacer un test, una prueba, podemos poner aquí donde dice editar y hacer una vista previa para que se pueda ver que efectivamente se encuentra la pregunta creada con sus opciones respectivas, ¿no? Fíjense que los literales lo crea la herramienta Moodle de forma automatizada, y esto se baraja o se genera aleatoriamente el momento que se ejecuta en el entorno de producción. Otra cosa importante es poner aquí para saber cuál es la respuesta correcta, ¿no es cierto? Normalmente la pregunta dice cómo se define el entorno virtual, entonces el entorno digital, perdón. En todo caso, al poner rellenar con la respuesta correcta, nos damos cuenta que la respuesta que se ha generado como correcta es redes de área local, en este caso, ¿no es cierto? Vamos a hacer la prueba de otra herramienta, de otra pregunta. Vamos a ver por acá, dice cuál es la clave básica para el marketing de guerrilla y el desarrollo de sitios web, ¿cierto? Vamos a ver. Ponerse en la piel del cliente. Muy bien, eso es parte de la asignatura, es parte del módulo que nosotros le dijimos a la herramienta que genere las preguntas. Bueno, dicho sea esto, pues creo que tenemos
preguntas listas para ser utilizadas ya al momento de generar un cuestionario, ¿no es cierto? Creo que eso ya está más por decir. En todo caso, esto es lo que les puedo indicar en este video. Espero que les sirva, espero que sea de utilidad para que puedan generar de forma rápida y con mucha práctica, pues en realidad generar un cuestionario de 20, 30, 40 preguntas eh, se lo pudiera hacer en cuestión de unos minutos, ¿no es cierto? De unos 7, 8, 10 minutos máximo, ¿no? En todo caso, eh, quiero agradecer a cada una de las personas que están viendo este video, pues y cualquier duda y consulta que puedan tener, recuerden que el profe Cris Coronel les puede ayudar para solventar cualquier duda o confusión que se pueda dar al momento de utilizar las instrucciones que hemos trabajado en este curso. Sin más, pues quiero agradecer. Nos vemos en un próximo video. Saludos.